Mateo capítulo 26. En esta mañana quiero tratar acerca también de algo importante, como cada domingo o miércoles. Algo que tiene que ver con los dones en esta mañana, ¿verdad? Como muchas veces los dones o capacidades que Dios ha depositado en muchos creyentes se mantienen en un estado de letargo o adormecimiento, porque simplemente no se están ejercitando. Y esa es una de las estrategias del diablo, ¿verdad? Provocar que cristianos, que hijos de Dios permanezcan estáticos, ¿verdad? Permanezcan en stand-by. Entonces quiero predicar este sermón al cual he titulado que no se duerman tus dones. Amén. No se duerman tus dones. Mateo 26, versículo 38 al 46 vamos a leer esta mañana. Mateo 26, 38 al 46. Dice así: Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Vamos a orar esta mañana. Padre celestial, te doy gracias, oh Dios, por este tiempo, Señor. Gracias por habernos reunido una vez más en tu nombre. Oro a ti, Dios, que traiga revelación a través de tu palabra. Unge mis labios y mi corazón. Oh Dios, ministra nuestras vidas, Señor, a través de este tema, Dios, de los dones. En el nombre de Cristo, a ti la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Señor. Amén. Que no se duerman tus dones. Amén. Vamos a hablar en primer lugar de la batalla de vida o muerte. En el versículo 38, Jesús le dice estas palabras a sus discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Aquella noche, ¿verdad? Jesús agarró a sus discípulos y los llevó al campo de batalla para enseñarles lo que estaba a punto de suceder en las próximas horas, aunque ellos no lo entendían del todo esta mañana, ¿verdad, Dios? Ahora, Getsemaní era el lugar, ¿verdad? Y Getsemaní era el campo de batalla en esos momentos. De hecho, Getsemaní era un lugar que Jesús y sus discípulos frecuentaban, un lugar donde Jesús los había llevado muchas veces a ese lugar. Así que ellos ya conocían ese lugar. Ahora, Getsemaní, esta palabra es una palabra hebrea que significa prensa de aceite. Y fue en este lugar, ¿verdad?, donde se llevó a cabo, literal o simbólicamente, una batalla de vida o muerte. Jesús le dice, en otras palabras, a sus discípulos: yo estoy a punto de enfrentar una batalla de vida o muerte. Pero le dice: pero ustedes también. Yo voy rumbo a la cruz, pero ustedes después de esto van a ser perseguidos, van a ser probados. Así que le dice estas palabras: quedaos aquí y velad conmigo. Este es un reto, ¿verdad? Esto es algo que tenía que ver con la cuestión de una guerra espiritual que se iba a llevar a cabo o que estaba sucediendo en esos momentos. Ahora no solo Jesús pelearía esta batalla, también sus discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Así que en esta mañana, iglesia, cada hijo de Dios tiene que pelear esta batalla, porque es una batalla de vida o muerte, donde está en juego el destino del cristiano, su destino eterno. En la batalla que enfrentamos está en juego nuestro destino. El detalle, el punto aquí es que cristianos no están peleando esta batalla. Y cuando no se pelea esta batalla, el enemigo aprovecha el momento
el enemigo aprovecha ese momento cuando un creyente, ¿verdad?, no está peleando esta batalla como debe pelearla, pues simplemente está dejándose llevar o no acude a ese llamado. Esto le sucedió a David. Aquel día cuando sus ejércitos fueron, él envió a sus ejércitos a la guerra. Me envió, ¿verdad?, a su general, gloria a Dios, envió a Joab, dice, lo envió con su ejército a pelear. Pero dice la Biblia que David no fue a la batalla. David no fue a la guerra con el Señor. Segunda de Samuel 11:1. Encontramos estas palabras. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Un texto, ¿verdad?, que se lee mucho, pero que tiene un gran significado. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y tomó él a sus siervos y a todo Israel y destruyó a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Pero David se quedó en Jerusalén fue, hermanos, iglesia, lo que llevó a David a perder una batalla en sí mismo esta mañana, ¿verdad? Porque David no peleó esa batalla y la perdió. Quizás su ejército ganó la batalla contra los amonitas, pero David mismo perdió su propia batalla, la perdió en su mente, ¿verdad? Perdió sus batallas en sus decisiones, porque él se quedó en Jerusalén, era el rey, él tenía que estar, ¿verdad?, en esa comisión, él tenía que estar ahí. Las películas, ¿verdad?, que son de antes, siempre vemos que el rey estaba ahí en esa batalla, no en medio de la batalla, pero sí dirigiendo, ¿verdad? Entonces David, como el rey, no fue, mandó a Joab su ejército, pero él se quedó. Y eso fue, ¿verdad?, el problema, lo que hizo que David perdiera sus batallas personales. Hay cristianos que están perdiendo sus batallas personales, están perdiendo sus batallas mentales, y muchas veces no se dan cuenta, ¿verdad? No desarrollan una habilidad para discernir que están perdiendo esas batallas. Así están los discípulos de Jesús ese día, esa noche en Getsemaní. Jesús le dice: quédense aquí y velen conmigo. Le dice: quédense aquí. No le está diciendo quédense aquí, duérmanse. Él le está diciendo: quédense y velen conmigo, acompáñenme en esta guerra, porque hay una guerra. Pero ellos no lo entendieron esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Hay una confusión muchas veces. Hay gente confundida muchas veces en cuanto a esto. Hay cristianos confundidos. Y por eso quiero hablar en segundo lugar, cristianos confundidos. En el texto, Mateo 26, versículos 40 y 41, escuchen lo que dice estas palabras. Mateo 26, 40 y 41. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Lo que yo puedo mirar aquí, iglesia, es a un grupo de discípulos confundidos, ¿verdad? Ellos están confundidos, están en un momento, una situación donde ellos no saben qué es lo que está pasando en realidad. Jesús oró durante una hora y regresó, y dice que los encontró durmiendo. Sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, los hombres de confianza, los más allegados a él, están durmiendo. Cuando Jesús regresa, los encuentra, ¿verdad?, en sus laureles. Han caído en la confusión estos hombres. Y esto nos dice que la visión de ellos estaba adormecida. Y esto era una estrategia del diablo. Escúcheme bien, el diablo usa la confusión para hacernos perder batallas. El diablo usa la confusión para que gente pierda batallas, cristianos pierdan batallas. Los confunde en temas, en situaciones, ¿verdad?, en cosas que se hacen. El diablo los confunde, y esos cristianos pierden batallas esta mañana. Ahora tenemos, por ejemplo, ¿verdad?, la batalla de los israelitas contra los filisteos en los tiempos de Saúl. Dice la Biblia que los filisteos fueron confundidos
En 1 Samuel capítulo 14, versículos 20 al 23. Vea conmigo, 1 Samuel 14, 20 al 23. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla, y aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Dice, y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día, y luego llegó la batalla hasta Bet-Aven. Lo que sucedió aquí es que los filisteos, dice que fueron confundidos. Cuando los ejércitos de Israel llegaron, dice que entre ellos mismos los filisteos estaban matando. La espada, dice, se había vuelto contra sus propios compañeros. Hubo una confusión mental en estos soldados filisteos. Y cuando sucede esto en un cristiano hay peligro. Cristianos son confundidos en su mente y empiezan a pelear contra sus propios hermanos, inclusive contra ellos mismos. Desenfocan la batalla esta mañana. Yo creo que esa noche los discípulos de Jesús estaban confundidos en lo que estaba sucediendo o en lo que estaba a punto de suceder. ¿Cuántos dicen amén? Luego les dijo Jesús, velad y orad para que no entréis en tentación. Cristo los retó a orar y a estar alertas en ese momento. Escúchame bien, el adormecimiento es fatal en la vida de un hijo de Dios. El adversario siempre tratando de adormecer los dones de un hijo de Dios. Y yo creo que en ese momento los discípulos necesitaban estar alertas, despiertos, porque en lo espiritual estaba ocurriendo una batalla. Ahí mismo Mateo 25, versículos 45 al 50. No, Lucas 26, 45 al 50. Mateo 26, no lo sé, Lucas. Mateo 26, 45 al 50. Vamos a leer, dice estas palabras. Entonces vino sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Aquí está una batalla, está ocurriendo una batalla. Pero hermanos, escúchame bien, iglesia, los discípulos están confundidos. Ellos no habían orado, no habían velado. Y cuando sucede esto, dice que Judas viene entre la multitud. Él los guía hasta donde está Jesús. Ya les había dicho, al que yo besare, ese es, prendedle. Llega, le da un beso a Jesús, lo abraza y le da un beso. Y entonces dice que los soldados lo arrestan ahí en ese momento. Pero viene la confusión entre los discípulos, porque ahí mismo sigue diciendo, ¿verdad? Mateo 25, versículos 51 y 52. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Observe, aquí está otro de los evangelios, dicen que fue Pedro el que sacó una espada. Aquí, ¿verdad? Mateo dice que fue uno de ellos, quien haya sido, pero dice que sacó la espada
y en un acto, ¿verdad?, de ira, ¿verdad?, de tratar de usar armas, se le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque están confundidos. Un cristiano confundido va a hacer cosas raras, va a hacer cosas locas, porque la confusión trae eso. ¿Cuántos dicen amén? Y esto es lo que está sucediendo en esta mañana, gloria a Dios. Versículo 56 de él mismo, Mateo 25, 56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Abandonaron a su maestro. Eso es lo que sucede cuando el cristiano, el hijo de Dios, cae en la confusión. Va a hacer decisiones raras, va a abandonar a su maestro. Dice que todos los discípulos, todos, dejándole, huyeron. En algunas películas se ve que Juan no lo abandonó, el apóstol Juan, pero aquí dice que todos, ¿verdad?, todos dejándole, huyeron. Así que esto es algo interesante que nos da revelación en esta mañana. Así que, iglesia, la oración nos va a dar revelación de Dios, nos va a dar sabiduría. Hay cristianos con un gran potencial para Dios, pero hay un sueño espiritual que los ha atrapado. Hay un sueño que ha caído sobre ellos. Jóvenes tienen potencial para hacer grandes cosas para Dios. Tienen, amén, la fuerza, el vigor, tienen, ¿verdad?, inclusive el conocimiento, muchos jóvenes en las iglesias, pero no están haciendo nada. Están, amén, dormidos espiritualmente. ¿Qué está pasando ahí? Hay un sueño que ha caído sobre ellos. No han podido velar una hora, dijo Jesús a sus discípulos. No han podido velar una hora. En el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 14, escuchemos las palabras del apóstol Pablo. Por lo cual dice, Efesios 5:14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate, dice, tú que duermes y te alumbrará Cristo. Que Dios nos ayude en esta mañana, iglesia. Vamos a hablar en tercer lugar, que no se duerman tus dones. En nuestro texto, Mateo 26, vamos a leer versículo 43 y 44. Dice, vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo, y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. En 3 ocasiones Jesús los tuvo que despertar, porque sus ojos estaban cargados de sueño, dice la Biblia. ¿Cuántos saben que es difícil mantenerse despierto toda la noche? ¿Verdad? Pero cuando se trata de estar despiertos, hay que estarlo. Yo recuerdo, ¿verdad?, cuando hacíamos veladas de oración en la iglesia madre en Mazatlán, cuando comenzó la iglesia. A veces las veladas eran en el local de la iglesia, otras veces íbamos a la playa. En otras ocasiones íbamos a un edificio que estaba a media construcción, ahí en la zona dorada en Mazatlán. Mi pastor, ¿verdad?, en ese tiempo, mi suegro, él nos traía, ¿verdad?, haciendo una guerra espiritual. Y seguido, ¿verdad?, seguido cada fin de semana hacíamos veladas de oración toda la noche, todos los sábados o los viernes. Y a veces era difícil mantenerse despierto. Yo recuerdo que antes de empezar a orar nos decían, si les da sueño, párense, no estén sentados en la silla, ni hincados porque se van a quedar dormidos. Caminen, échense agua en la cara, no sé, dense unas cachetadas. El punto era permanecer despiertos, ¿verdad? Y como estábamos jóvenes, teníamos fuerza y todo, aguantábamos, pero a veces sí, ya eso de las 2, 3 de la mañana ya era difícil. Así que teníamos que estar tomando café ahí, agarramos, ¿verdad?, intermedios ahí con café y todo, platicando, nos contábamos, discipulaba él ahí. Y era algo especial, pero no era fácil. Así que aquí está, amén, dice que esto es lo que estamos mirando aquí, gloria al Señor.
Dice que ellos estaban durmiendo y sus ojos estaban cargados de sueño. Yo puedo mirar que así sucedió con los discípulos aquella madrugada, porque a estas alturas ya era en la madrugada. Pero aquí el punto son los dones que a muchos cristianos se les están durmiendo. Cristianos, hijos de Dios, tienen que ejercitar sus dones. No pueden tener sus dones dormidos, porque hay mucho trabajo que hacer para Dios. Hay batallas que enfrentar en esta mañana. Hay cosas que hacer para Dios. Y es una tristeza mirar gente que sus dones están dormidos. Amén, ya deberían de estar haciendo algo para Dios, pero están dormidos sus dones, sus talentos ahí están. Y sus talentos no los usan para Dios. Lo más probable es que va a llegar el momento donde el diablo se los va a explotar y se los va a arrebatar y los va a usar para el mundo. Eso es lo que ha sucedido con gente, ¿verdad?, que no se decide usar sus dones para las cosas de Dios. Finalmente terminan usando sus dones para las cosas del mundo. Ahí los vemos, gente que un día estuvo en la iglesia, de repente los vemos tocando en grupos del mundo. Los vemos, ¿verdad?, haciendo cosas en el mundo, pudiendo haber servido a Dios cuando estaban en la iglesia. ¿Por qué? Porque simplemente el diablo los adormeció sus dones esta mañana. Hay batallas que enfrentar, iglesia, pero tenemos que despertar, ¿verdad? Cristianos tienen que despertar. Yo no sé qué es lo que tengan que hacer, pero tienen que despertar espiritualmente hablando. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver algunas escrituras. Marcos capítulo 13, versículos 36 y 37. Dice estas palabras, Marcos 13, 36 y 37, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad, dice el Señor. Estén despiertos. Isaías 56, versículo 10. Isaías 56, 10. Dice estas palabras: sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Está fuerte este versículo, ¿no? Pero está diciendo, dice, soñolientos, echados, como ¿verdad?, los animales cosechan, aman el dormir, dice. Es una tristeza que hijos de Dios estén en esa condición. Romanos capítulo 13, versículo 11. Romanos 13, 11, vea conmigo, dice: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Dice, es hora de levantarnos del sueño. Cristianos necesitan levantarse del sueño en que están. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículos 6 al 8, por favor. Primera Tesalonicenses 5, 6 al 8. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. No durmamos, dice. No durmamos como los demás. Hay un diablo detrás de todo esto, iglesia. Porque sabe que un hijo de Dios sobrio y despierto, hablando espiritualmente, le va a hacer mucho daño. Un hijo de Dios que ejercita sus dones va a ser una bendición para la obra de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Una de las causas principales de la caída del Imperio Romano, escúcheme bien, fue el adormecimiento entre sus emperadores y sus ejércitos. Después de haber sido un imperio poderoso en su ejército, fue la glotonería, los placeres, los espectáculos en sus circos, el Coliseo romano, y el dormir de más, lo que contribuyó al debilitamiento del gran Imperio romano. Eso fue lo que causó que Roma se viniera abajo y dejara de ser ese imperio. El adormecimiento, el conformismo, la comodidad, la comida, los placeres, los espectáculos en los circos. Eso trajo un debilitamiento de sus ejércitos. Y yo creo que estos soldados romanos, después de haber sido grandes guerreros,
Al rato ya estaban metidos ahí en esos circos, bailando ahí, soltaron las armas y Roma se vino abajo esta mañana. Y esto es lo que está sucediendo hoy en día dentro de la iglesia de Cristo. Cristianos se han adormecido esta mañana. Aleluya. Sus dones están dormidos, sus talentos para Dios están dormidos. Y no es que no tengan talentos, porque hay gente que dice, no, pastor, es que yo no tengo talentos. Sí tienen talentos. Es que yo no tengo dones, pastor, yo no sé nada. Yo no sé nada, sí saben, sí tienen. Cada quien, Dios le dio algún don, de menos un talento. Así como la parábola, ¿se acuerdan de la parábola? Un talento, otro le dio 3, otro le dio 2, otro le dio 5. Entonces, hay gente que sí puede hacer algo para Dios. Yo he visto gente en las iglesias, hermanas de la tercera edad, haciendo algo para Dios. Ahí en Nogales hay un grupo de hermanas que se llaman las Guerreras de Cristo. Son hermanas de la tercera edad. Y ellas cada martes, creo que cada martes van ellas a los hospitales, ¿verdad? Y ellas inclusive hacen evangelismos. Son hermanas de los 60 años en adelante, 60, 70 años. Entonces todos podemos hacer algo para Dios. Pero aquí el problema es eso. Los dones de muchos se han adormecido. Así como los discípulos se durmieron aquella noche, aquella madrugada, y se confundieron y terminaron abandonando a Jesús. Aunque después sabemos que fueron restaurados. Pero en ese momento, esto nos da una enseñanza, que los dones se duermen en muchos. Entonces aquí el punto es que no se duerman nuestros dones, que no se duerman sus dones, iglesia, aleluya. Que no se duerman sus dones, esos dones con los cuales Dios nos ha dado. Hay que usarlos, gloria al Señor. Hay que usarlos para Dios. Lo que podamos usar para Dios hay que usarlo. A veces son cosas pequeñas, pero eso pequeño Dios lo puede usar. Hay gente más preparada, yo lo entiendo perfectamente. Inclusive yo puedo ver, ¿verdad?, pastores que han sido enviados en los últimos años, jóvenes, que tienen mucho potencial, que tienen mucha preparación, está bien. Y tienen éxito, ¿verdad? A los pocos años, ¿verdad?, levantan iglesias. Amén, está bien. Pero yo siempre veo la parábola de los talentos. El amo le dio a uno, le dio un talento, al otro le dio 3 y al otro 5. Estoy aferrado con 3, 2 y al otro 5. Entonces, Dios sabe, amén, lo que podemos hacer para Él. Y lo que Él nos dé hay que usarlo. Si es un talento hay que usarlo. Si son 5 hay que usarlos esta mañana. Que no se duerman sus dones. Que no se duerman esos dones en esta mañana que necesitamos usar en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Hay una batalla espiritual que está sucediendo, iglesia. Muchos cristianos están siendo derrotados en esa batalla. Están confundidos, no saben qué hacer. Es bueno que despierten y se den cuenta que necesitan pelear esta batalla. Personalmente cada quien tiene que pelear esta batalla, despertarse y reaccionar y pelear esa batalla personal y ganarla en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Vamos a un aplauso a Cristo y vamos a alabar a Dios con todo el corazón. Gracias, gracias, Señor, te alabamos. En el nombre de Jesús, Dios recibe la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, gracias, Señor. Bueno, es todo lo que yo traigo en esta mañana. Que no se duerman tus dones. Gloria a Dios. Vamos a agarrarlo como estudio, pero ahorita vamos a orar, ¿verdad? De todas maneras, si alguien tuviera alguna pregunta acerca de esto, puede hacerlo esta mañana.